know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Buenos días y bienvenidos a Nosotras, un programa que nace pensando en los cambios de nuestra sociedad, especialmente en nosotras, pero sin olvidarnos de ellos, porque nace pensando en la igualdad. Hoy vamos a desgranar nuestras preocupaciones, las preocupaciones de hoy. Hablaremos de trabajo, de salud, vamos a conocer cómo afrontar los nuevos tiempos de la mano de expertos y testimonios reales. Hemos hablado con diferentes políticos que nos hablarán de las medidas que hay ahora y que hay que poner en marcha para mejorar. Y tendremos además un testimonio real en plató de una superviviente de violencia de género, la mayor lacra que tenemos actualmente en nuestro país. Quédate y lo descubriremos todo esto juntos. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we wish we could come back to these days, these days. Vivimos en un momento en el que la mujer continúa reivindicando sus derechos. Este año han sido muchas las ocasiones en las que hemos salido a la calle a gritar a favor de esa igualdad tan deseada. Los datos de trabajo siguen sin ser buenos. Está claro que la crisis nos ha afectado a todos, sin embargo, el mayor crecimiento de trabajo vuelven a tenerlo los hombres. Los contratos que registran más horas, que también es importante, recaen de nuevo sobre ellos. Y las mujeres que trabajan más son precisamente las empresarias autónomas, las que buscan el trabajo por su cuenta. ¿Quiere decir esto que la mujer sigue teniendo que dejar de lado su vida familiar si quiere tener una carrera profesional? ¿La brecha salarial o la conciliación siguen siendo tareas pendientes? Bueno, pues hemos realizado una encuesta para conocer de primera mano cómo nos afecta este contexto social a todos, a hombres y mujeres, y queremos dar respuestas a determinados temas de tal importancia en nuestra vida como si nos sentimos económicamente independientes o preparados para, por ejemplo, formar una familia, aquel que lo desee. Iremos desgranando los resultados de esta encuesta que, por cierto, podéis ver en nuestro blog, en la dirección aquí en pantalla. Y vamos a comenzar adentrándonos en estas preocupaciones de la mujer y conociendo cómo nos afecta en nuestra sección de psicología. Decíamos que la sociedad ha cambiado y con ello también han cambiado los modelos de pareja. Estíbaliz Gómez es psicóloga y lleva muchos años dedicándose precisamente al mundo de la mujer. Hemos tenido con ella una entrevista, pero no hemos tenido una entrevista normal, sino que la hemos tenido a modo de consulta psicológica vía Skype. Y es que con el ritmo frenético que llevamos es cada vez más normal que podamos tener nuestras terapias gracias a las nuevas tecnologías. Le hemos preguntado si percibe un aumento de la soltería y cuáles podrían ser las causas de esto. Esto es lo que nos ha contestado. Yo pienso que hay mucha mayor soltería, primero porque las exigencias son mayores, las mujeres ahora mismo exigimos más, sí. Nuestro ritmo de vida es Diferente. frenético y no cabe cualquier cosa. No entra en este ritmo frenético que tenemos ahora mismo, no entra cualquier cosa. Y tenemos mucha más información. A veces esta información, bueno, en general está bien, toda la información que podamos recibir es beneficiosa, pero también corremos el riesgo de desinformarnos, ¿no? Entonces, ahora mismo siento que la mujer que prefiere estar soltera es porque prioriza otras cosas en su vida, el entorno laboral, sus amigos, su familia, y es verdad que hay un despertar de conciencia de lo que es una relación saludable, una relación respetuosa. Entonces, claro, estamos en proceso de cambio muy fuerte a nivel social, colectivo y también individual. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo, pues como dirían quizá nuestras abuelas o nuestros abuelos, es que ahora no aguantáis nada. Y bueno, empieza a verse que es cierto. Ahora mismo, evidentemente, no
no se aguanta igual cualquier situación de, bueno, pues de falta de respeto o de control. Claro. Y eso es algo evidentemente positivo. Hablábamos de la pareja con Estíbaliz, pero también de ese bajón de la maternidad. Incluso el movimiento Nomo es un movimiento que es parte de nuestros días y que es precisamente porque hay mujeres que no quieren ser madres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué baja la natalidad o por qué se retrasa o se decide directamente no ser madre? De trabajo ahora mismo no está hecho para que una mujer pueda, decida o sienta la capacidad de incorporar una maternidad a su ritmo de trabajo, porque es que es inviable muchas veces, ¿no? Entonces, el retraso en decidir ser madre está desde que al final una mujer tiene que formarse, ¿no? Se forma de manera universitaria o no, o sea, no se va formando, empieza a trabajar y para cuando ya tiene un puesto de trabajo más o menos fijo, ya tiene una edad. O sea, al principio todas sabemos que si prácticas, que si becarias, que si y al final van pasando los años, tú quieres viajar, cuando tienes un poco de dinero, las mujeres pues quieren viajar o quieren independizarse, hasta que empiezan a tener un poquito más de asentamiento, pues es que al final van pasando los años y claro, evidentemente te encuentras que cuando ya decides ser madre es que tienes que tener como una base estructural sólida para que esa maternidad sea inviable, dice nuestra psicóloga, que es muchas veces. ¿Cuáles son las preocupaciones de las mujeres? ¿Tienen que ver con esta natalidad, con la pareja, con una misma? Tiene que ver con cómo ubicarse como mujer en esta sociedad. Y en eso está cómo ubicar una maternidad ahora mismo más o menos libre, decidida con conciencia. Cómo ubicar una no maternidad. Es un problema porque de verdad que es una preocupación bastante grande que tienen las mujeres, porque en cualquier caso la cuestión es que la mujer siempre se siente cuestionada con cualquier decisión que toma. Entonces, tanto el toma de una decisión como otra, se siente cuestionada, juzgada, que no encaja, que no encaja lo que se espera de ella, y por fin empezar a hacer lo que cada una realmente siente que quiere, sin consecuencias sociales, que las hay. Veo muchas mujeres que se sienten atadas, oprimidas, cuestionadas ante decisiones que son perfectamente factibles y viables ahora mismo, pero que no se lo plantean pues por juicios ajenos, juicios familiares, juicios sociales, por problemas en el trabajo. El gran problema que tienen las mujeres es que precisamente hay un despertar de la conciencia de ser mujer a día de hoy que nos impide aún ser completamente libres para tomar decisiones. Una interesante entrevista la que tuvimos con Estíbaliz, que por cierto podéis verla completa en nuestro blog. Desde luego no podíamos dejar de preguntarle, antes de terminar esta consulta psicológica, cómo debemos afrontar esto las mujeres. Creo que las mujeres se tienen que juntar con muchas mujeres. Creo en la red de apoyo, pero desde los diferentes ámbitos. Pues una red de apoyo en el ámbito laboral, una red de apoyo en el ámbito de alguna actividad. Lo que necesitamos es decir las cosas sin que se nos juzgue. Y eso solamente lo podemos hacer a día de hoy todavía con más mujeres. Y hablábamos al principio del programa de esa encuesta que hemos realizado y seguro que queréis saber ya qué categoría se lleva el primer puesto cuando hacemos un ranking de preocupaciones. Pues bien, es que precisamente nuestros encuestados consideran la salud como primera preocupación. Cuidarse está de moda y por ello hemos querido tener hoy en plató a Ildefonso Araque. Muy buenos días. Muy buenos días. Hilde es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tienes tu propia clínica de fisioterapia donde haces readaptación física además, ¿verdad? Y nos va a contar, vamos a conocer de su mano, cómo nos cuidamos las mujeres y cómo debemos mejorar ese entrenamiento, ¿no? También dependiendo de las diferentes fases del cuerpo de la mujer. Exactamente, hay que tener muy en cuenta la edad de la mujer que viene a la clínica y sobre todo cuál sería su objetivo. ¿Es verdad que hay un despertar de cuidarse más?
Sí, ahora podemos ver un incremento, sobre todo en las mujeres de edad media, ¿no? 30 a 50 años de edad, que sí que se está preocupando muchísimo por su salud. ¿Y qué cambios notas tú a la forma de cuidarse dependiendo de las etapas por las que pasamos? Claro, hay que individualizar mucho el entrenamiento y las mujeres pues, bueno, pasan por distintas fases, ¿no? Hay que tener muy en cuenta en qué periodo de su edad están, porque claro, una mujer joven tiene unas capacidades diferentes a una persona de 50 o 60 años que ya está en esa edad menopáusica también, ¿no? Que se suele decir, y hay que tener esos factores en cuenta. Claro, hablabas por ejemplo de la menopausia, y la menopausia entiendo que es una etapa en la que también con el entrenamiento a lo mejor podemos prevenir ciertas consecuencias, ¿no? Que tiene esta etapa. Claro, esa edad la mujer siente, ¿no? Muchos cambios diferentes en su cuerpo, porque hay un cambio metabólico en el metabolismo de la mujer que se encuentra, pues, que si sudores, que si síntomas, una sintomatología muy diferente a la que está acostumbrada, y está claro que con el entrenamiento y una buena alimentación se puede mejorar. Hablabas de la menopausia, hay otra etapa, o sea, pensando en etapas, la del embarazo, que también está muy en boga el preguntarse, bueno, ¿cuándo hay que entrenar? ¿Antes o después del embarazo? ¿Cuándo es mejor preparar el cuerpo? Claro, lo ideal sería que desde la edad adolescente, ¿no? O de edad escolar ya se empezara a entrenar, ¿no? Pero está claro que ahora hay un boom en el embarazo de se entrena, no se entrena, qué se hace. Lo primero, no hay una clara de decir sí o no. Lo que tenemos que tener muy claro es que debemos de asesorar con el ginecólogo, que nos va a decir si tenemos una patología y podemos entrenar sin ninguna dificultad, pero lo que se está viendo ahora científicamente es que en la época del embarazo el entrenamiento de fuerza es primordial. Y en la época de menopausia, ¿qué recomiendas? ¿Qué tipo de entrenamiento recomendarías tú como preparador físico? Claro, ese entrenamiento de fuerza que estamos hablando nos va a ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis, la falta de fuerza muscular que se ve ya a partir de los 50-60 años, va a mejorar cambios en el metabolismo. El entrenamiento de fuerza se está viendo que es la base del entrenamiento en todas las fases de la edad. O sea, al final es lo contrario a lo que pensamos las mujeres, porque yo creo que pocas mujeres utilizamos las pesas o estamos acostumbradas a hacer pues, más aeróbic, ¿no? Ese tipo de ejercicios, Sí, cosas más aeróbicas. Un poco la sociedad nos ha arrastrado, ¿no? Porque perder grasa. Tenemos que andar, tenemos que correr o sudar, ¿no? El simple hecho. Muchas veces a lo mejor por ese interés en adelgazar, que a veces nos obsesionamos con que hay que adelgazar, ¿no? Claro, y no, ese no sería el objetivo principal, ¿no? El objetivo saludable sería intentar tener la mejor condición física, que se trata de tener más masa muscular durante más periodo de tiempo, porque llega una edad, sobre todo en las mujeres, la menopausia, que vienen problemas de osteoporosis, que es pérdida de fuerza. Entonces tenemos que intentar que ese entrenamiento de fuerza esté en todas las edades. O sea, el mayor problema que podemos tener con la menopausia es precisamente la osteoporosis, y por el contrario de lo que pensábamos, nos estás descubriendo que hay que utilizar un entrenamiento con fuerza, ¿no? Con pesas, por decirlo llanamente, Sí. para mejorar la masa muscular y así mejorar también Claro, los huesos. que al final, ¿no? si vienes de una condición física de no hacer nada, ¿no? Durante mucho tiempo, pues bueno, el caminar, el pilates, ¿no? Que está muy de moda, Sí. pues está bien, pero si decimos de qué es lo que debo hacer con el objetivo final, entrenamiento de fuerza. Oye, pues maravilloso descubrimiento eso del entrenamiento de fuerza, que parece que nos va a ayudar a todo y nosotras sin saberlo. Sí, porque bueno, el fitness no va por moda y un poco tenemos que salir de esa moda y decir qué es lo que realmente me va a funcionar. Bueno, pues alguna recomendación que nos podrías dar para terminar, aparte del entrenamiento de fuerza cuando se acerca la época de la menopausia, etcétera, pero una recomendación general para todas. Bueno, lo principal ¿Para todos? y para todos, lo principal es que hagamos actividad física, intentar buscar
un deporte o un hobby de actividad física y que se haga todos los días. El segundo objetivo, si lo puede ser pautado por un profesional de graduado de Ciencias de Actividad Física. Contar con alguien especializado. Muchísimo mejor. Y ya, si nos cuidamos la alimentación y si no sabemos, nos cuidamos... Un 10, ¿no? Un 10 sería. Pues muchísimas gracias, Hilde, por estar con nosotros. Podéis ver también en el blog que decíamos antes la entrevista completa que tuvimos con Hilde, donde nos habla de todo esto. Y ahora mismo nos vamos a ir a unos pequeños consejos publicitarios. Volvemos enseguida. Seguro que no es la primera vez que oyes hablar de la copa menstrual. ¿Aún no te atreves a usarla? Una vez que aprendas a ponértela, podrás tenerla hasta 12 horas seguidas. Es el método más barato y más saludable que hay ahora mismo en el mercado. ¿A qué estás esperando? Pruébalo ya y adáptate a los nuevos tiempos. Hablábamos al comienzo del programa de los datos de trabajo, de los datos de paro, de la brecha salarial, en definitiva, de desigualdades que nos están afectando en nuestro día a día y que precisamente tienen mucho que ver con política. Si no se cambian las leyes, si no se hace nada porque los empresarios contraten a hombres y a mujeres por igual y si no se garantizan las mismas oportunidades, no conseguiremos esa igualdad real tan deseada. Al final se trata de política y precisamente el panorama político ha cambiado también. A medida que ha ido cambiando la sociedad, hemos visto cómo el bipartidismo daba paso a la irrupción de dos nuevos partidos políticos. Hemos querido saber de primera mano qué proponen sobre igualdad estos dos nuevos partidos y por ello hemos entrevistado a dos mujeres muy conocidas de ambos. Ángela Rodríguez es diputada de Unidos Podemos y es conocida por su lucha por la igualdad. Creo que las calles nos están diciendo también, nos están dando también un mensaje a las mujeres en las instituciones que yo por lo menos recojo el guante. Creo que es el momento de pactar entre mujeres y que incluso aunque no tengamos la misma posición ideológica o no agitemos la misma bandera, hay una serie de agenda común, urgente, que tenemos que solucionar. Violencia doméstica sería lo que pasa en el ámbito de la pareja, violencia machista, yo creo que es todas las violencias en general, ¿no? Pues la trata con fines de explotación sexual, el acoso laboral por razones de género, y luego creo que habría como una capa más que recubriría todo, que sería que la causa estructural de todo esto sería el machismo, ¿no? Y que ahí se incluyen otras muchas cosas aparte de la violencia, como otro tipo de discriminaciones económicas, como la brecha salarial. Algunos partidos de esta Cámara te dirían que no hay ninguna diferencia entre un término y otro, ¿no? De hecho, ese ha sido uno de los debates más potentes que hemos tenido del Pacto de Estado, que lo acordamos en esta misma sala en la que nos encontramos ahora. Lo que pasa es que yo creo que ahí está precisamente el debate ideológico que tenemos principalmente ahora, pues entre una parte de la Cámara, que curiosamente quizás no se divida tanto entre izquierda y derecha, sino más bien entre nueva y vieja política, ¿no? Porque Ciudadanos está bastante de acuerdo con esta posición que nosotras defendemos, que básicamente sería la siguiente cuestión. Siempre se ha dicho que la violencia contra las mujeres es por el hecho de que son mujeres. Y esto se ha traducido en la legislación española en que el hecho de ser mujer es igual a género. Pero lo cierto es que nosotras pensamos que hay violencia contra las mujeres que va más allá por el hecho de ser mujeres y sobre todo que hay personas que ejercen la violencia machista que no son hombres, hay víctimas de la violencia machista que no son mujeres, como los niños, por ejemplo, que ya están recogidos, los hijos y las hijas que están recogidos por la ley y sobre todo que hay un montón de cosas cuya causa fundamental es el machismo y que no siempre las relacionamos con la violencia de género, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó con Sostres en Radio y Televisión Española o la brecha salarial. Creo que cambiar el foco y hablar de machismo en vez de género ayuda bastante mejor a entender que esto es una discriminación estructural en la sociedad. Decía Ángela Rodríguez que hay que cambiar el foco. Begoña Villacís es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital y uno de los rostros femeninos más conocidos del panorama político. El famoso día 8 de marzo, el Día de la Mujer, Begoña fue una de las mujeres que encabezó la manifestación a favor de la igualdad y justo un día después nos concedía esta entrevista. Basándome en las estadísticas que dicen que la brecha se empieza a producir realmente cuando somos madres, ahí se empieza a producir la brecha, porque nosotros somos las que seguimos cogiendo las reducciones por de jornada legal, seguimos siendo las que nos cogemos pues de la hora de lactancia y la baja de maternidad.
la mejor manera de luchar a favor de la igualdad es no dar más derechos a las mujeres, es decir, no seguir hiperprotegiéndonos, porque eso lo único que hace es que tú cuando vayas a una entrevista de trabajo vayas con pinta de ser madre o futura madre, sino dando más derechos a los hombres, es decir, permitiendo y favoreciendo los derechos de paternidad, que los hombres también se cojan bajas de paternidad, ampliar los permisos de paternidad, hablar de custodia compartida, hablar de corresponsabilidad parental. Yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir si realmente nos queremos la igualdad. En cuanto a violencia machista, ¿qué tipo de leyes habría que modificar? Pues mira, más que las leyes, lo que tiene que haber, porque, a ver, tenemos una ley de violencia de género, hay un pacto, lo que tiene que haber es presupuesto para ese pacto, porque bueno, las palabras están muy bien, pero si no lo acompañas de los hechos, pues se quedan en palabras, es decir, el papel lo aguanta todo. Entonces tiene que haber presupuesto y luego tiene que ser de acciones muy prácticas, tendientes, por ejemplo, a que una mujer no vaya a un juzgado y tenga que esperar una hora que se la atienda y le hagan rellenar un formulario y hagan que al final acabe desistiendo porque ponemos demasiado peso en las mujeres que en ese momento están viviendo una situación insostenible, están anuladas, tienen miedo, y hacemos recaer todo el peso de la denuncia a día de hoy en esas mujeres que están asustadas. No tiene sentido. Todo lo contrario, una mujer debería sentirse totalmente acompañada, amparada y apoyada antes de hacer algo tan valiente como denunciar a su pareja. Bueno, está bien hablar de lo que hay que hacer, pero también queríamos saber qué campañas y qué medidas hay puestas en marcha. Nos trasladamos al Ministerio del Interior para preguntarle entonces al entonces ministro don Juan Ignacio Zoido por esas medidas que hay ahora mismo en marcha en torno a la igualdad. Yo confío mucho que con la apuesta que vamos a hacer, medidas desde el Ministerio del Interior garantizándole la libertad, poniendo más medios a disposición de la mujer, pero también con una mayor información y con una, sobre todo, formación que considero fundamental desde los niños en la más temprana edad ya tienen que ser conscientes de que no se puede consentir ni tolerar ningún tipo de violencia sobre la mujer. Y esos son factores fundamentales en los que todos tenemos que estar unidos. Y hay que hacer muchas campañas. Y hay que hacer muchas campañas, pero tenemos que ser también muy firmes y contundentes con aquel que se coja y desde luego no puede quedar ningún caso impune. Así que yo creo que ahí se ha avanzado mucho. En la igualdad de la mujer se ha avanzado en los últimos años una auténtica barbaridad, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y a la igualdad salarial, que también hay que procurarla, hay que unirle esa igualdad real para que ninguna mujer tenga que soportar ni violencia, ni física ni psíquica. Como se avanza mucho, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Mucho. Bueno, hemos escuchado a los dos partidos nuevos, a los dos partidos de la oposición, al partido que ha estado hasta hace nada en el Gobierno. ¿Y qué dice el nuevo Gobierno? Bueno, pues Carmen Calvo, la nueva vicepresidenta y ministra actual de Igualdad, ha declarado recientemente que va a poner en marcha una ley de igualdad laboral y que garantizará el Pacto de Estado contra la violencia de género. Y precisamente la violencia de género es la mayor lacra de nuestra sociedad. También queremos hablar de ello. Siempre se habla de los casos de violencia cuando ya no hay remedio y nosotros lo que queremos es conocer cuál es la realidad a la que se enfrenta una mujer que quiere salir de un caso de violencia. Cómo se pueden mejorar los trámites que hay que llevar a cabo, cómo se puede acompañar a estas mujeres. Y esto es lo que nos ha dicho el exministro del Interior, cuando le hemos preguntado sobre ello, sobre estos trámites. Lo que tenemos desde el punto de vista judicial es que seguir especializando juzgados. Ya en las grandes ciudades hay juzgados que están especializados en esa materia, donde cuentan también con especialistas, psicólogos y trabajadores sociales que se dedican a auxiliar al juez y al fiscal en esa materia para poder detectar y al mismo tiempo que recomienden una serie de medidas para salvaguardar la integridad de la mujer en cada uno de los casos. Pero también tenemos que avanzar en otro tipo de medidas también judiciales para que juzgados que tienen menos cargas de trabajo y que por tanto no justifican la creación de un juzgado especializado, pero que también tengan el apoyo de psicólogos y de trabajadores sociales que al juez le puedan alumbrar y le puedan aconsejar y le puedan recomendar determinadas medidas a tomar, no solo desde el punto de vista legal, sino aquellas que deban ser más operativas. ¿Cuáles podrían ser esas medidas? Bueno, pues hay muchas, desde brindarle algún tipo de ayuda psicológica,
y por otro lado también que entren en contacto y que los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas pues le puedan ofrecer esas viviendas tuteladas que se tienen, y yo siempre recomendaré que sean viviendas que no tengan ningún elemento que permita identificarlo como que es una vivienda de una persona que está allí acogida porque precisamente ha sido sujeto pasivo de una violencia por parte de su pareja, ¿no? No. Y le cuento esto porque he tenido la oportunidad de ver que se había construido una residencia para mujeres maltratadas, y le dije que era un poco ponerlas en la diana para que cualquier maltratador supiera, pues si está allí voy a ver si está allí, y que pudiera verlo. Por eso hay que recomendar medidas que sean desde todo punto de vista conciliadoras, sobre todo para el aspecto más íntimo, y que más garantía de seguridad le dé a la persona que padece a la mujer concretamente, que padece esa violencia. Nos contaba el exministro los trámites que hay actualmente en vigor, pero nosotros queremos conocer la realidad de las mujeres que viven esta situación y que han pasado por ella. Por esto hemos querido tener hoy en plató y agradecer desde luego que haya venido Araceli Sainz. Gracias a ti, Virginia. Araceli es superviviente de violencia de género y, aparte de agradecértelo, quiero darte las gracias no solamente por venir, sino por tener la valentía de contarlo, porque sé que es algo que ayuda a muchísimas mujeres. Efectivamente. Sobre todo por ese efecto contagio, ¿no? A ver si conseguimos que el efecto contagio sea el de salir y no el de que suceda. Eso es. Como decimos, Araceli Sainz nos va a contar de primera mano cómo se sale de la violencia de género. Y lo primero que queremos preguntarle, antes de nada, para ponernos en contexto, es cómo se da cuenta una mujer que tiene que dar el paso de salir de esto. A ver, es complicado y generalizar en todo está mal, pero en esto en concreto yo creo que es muy difícil porque cada mujer, cada situación, cada agresor son totalmente diferentes. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo evidentemente yo estuve muchos años con mi expareja, y como unos 3 años antes de tomar la decisión de dar el paso y de separarme y de denunciar y demás, yo empecé a darme cuenta que realmente había algo, no sabía muy bien qué determinar, porque efectivamente hay un previo maltrato, sobre todo psicológico, en el que tú pues pierdes totalmente la noción de todo. Entonces justificas todo lo que te está ocurriendo, y en el momento que lo justificas dejas de entender que esa situación está mal y que te tienes que ir. Pero yo unos años antes de tomar la decisión sí que empecé a volver a mi estado, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, y a ver que algo no marchaba bien, pero al final siempre estás, yo lo digo, como en el limbo. Y no sabes bien qué es lo que está sucediendo, porque al final, psicológicamente, ¿no? No lo sabes, y además, a ver, yo creo que siempre eres consciente de que algo va mal. Yo en mi caso, personalmente, además se lo ocultaba a mi entorno, al poco entorno con el que todavía mantenía relación se lo ocultaba. Cuando tú ocultas algo es porque sabes que hay algo que no está bien. Entre otras cosas, además se genera una serie de vergüenza, ¿no? De frustración, te culpabilizas a ti y tal, entonces todo eso hace que también ocultes a tu entorno. Pero bueno, yo en mi caso fue un día concreto, yo tenía mi tercer hijo, era muy chiquitín, yo le estaba dando el pecho, y en ese momento, no sé por qué, hubo un clic en mi cabeza que dije, yo o me voy o esta persona me va a matar. Y yo no pensé en mí y en lo que me iba a ocurrir a mí. Yo pensé qué iba a pasar con mis hijos si a mí me mataba. Claro. Automáticamente dejé de darle el pecho a mi hijo, cogí una pequeña bolsa con 4 trapos, que se dice, y huí literalmente a casa de mi madre. Y a partir de ahí, todo el proceso. ¿Cómo te tienen que ayudar los familiares? Dices que te vas a casa de tu madre. ¿Cómo te tienen que ayudar los familiares? Era una pregunta que quería hacerte, porque considero que muchas veces el entorno, a lo mejor, no sabemos cómo tenemos que acompañar y cómo tenemos que ayudar a una persona que se encuentra en esa situación. Pues es complicado. Yo, en mi caso, para mi madre fue realmente una sorpresa, porque como te comentaba antes, Virginia, yo había ocultado en la medida de todo lo posible a mi pequeño círculo lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, lo primero fue un shock y fue una sorpresa, que ha ocurrido, demás. El siguiente paso generalmente es
bueno, no será para tanto, bueno, será una discusión, bueno, no puedes tirar a la borda tu matrimonio, tu pareja, con los niños, con los años, tal. Entonces es un proceso complicado. Yo, de verdad, si hay alguien que me esté escuchando y que tenga a alguien en esa situación, no la culpabilicéis a ella, que bastante tiene con lo que tiene. Desde luego. Que bastante tiene con lo que tiene. Al revés, es escuchar y es sobre todo saber que tienes una mano, que te tiendan una mano. Que cosas tan sencillas o tan complicadas como ir a poner una denuncia, que puede ir acompañada. Al día siguiente de poner la denuncia tú tienes que ir a ratificarla al juzgado, que vaya acompañada, acompañarla y sobre todo tener mucha paciencia. Una mujer en esa situación va a tener muchísimos altibajos psicológicos, hay días en los que aparentemente va a estar bien como si no hubiera sucedido prácticamente nada. A lo mejor eso ocurre por la mañana y por la tarde está hecha un manojo de nervios y no hace más que llorar y no sabe explicar por qué llora, que eso es muy típico también. ¿Pero por qué lloras? Pues no lo sé, pero necesito llorar. Tener sobre todo mucha paciencia, muchísima, porque a lo mejor necesita hablar a las 9 de la mañana o necesita hablar a las 3 de la madrugada. Claro. Y acompañarla físicamente a todos los sitios donde tenga que ir, porque otra cosa que se genera es muchísimo miedo. Y en una situación así pues nos da miedo salir a la calle, nos da miedo hacer una serie de cosas. Entonces tener una compañía física que vaya contigo es muy importante. Pues decías que tienes miedo de salir a la calle, pero claro, supongo que tienes que hacer un montón de trámites que son los que queremos conocer. ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, pues lo primero y fundamental, por supuesto, es poner una denuncia. Tener un momento de valentía, respirar hondo y decir hasta aquí hemos llegado, yo no puedo permitir que esto siga sucediendo. Ir a poner una denuncia. Entonces, pues bueno, bien sea donde haga falta, puede ser lo típico, lo habitual, lo que yo hice fue la Policía Nacional, pero puedes ir a la Guardia Civil, puedes ir a la Policía Municipal, incluso si no quieres puedes ir a un hospital. Puedes ir a un centro de salud, da igual, los profesionales en las áreas de sanidad están obligados a dar parte de una situación de ese tipo, con lo cual el caso es que vayas y lo denuncies. ¿Incluso a denunciar ellos? ¿Pueden poner ellos la denuncia? No, pero tienen que dar parte. Entonces, si tú acudes a un hospital o acudes a un centro de salud y tú pues bueno, presentas una serie de síntomas y son físicos sobre todo, ellos están obligados a dar parte, llamar a la policía y la policía ya acudirá a ese centro y ya hablará con la víctima y ya pues se irán sucediendo los trámites correspondientes. Después de esa denuncia, a las 24 horas es lo que vulgarmente en la calle conocemos como juicio rápido. La víctima lo que tiene que hacer es ir al juzgado que le corresponda, generalmente son juzgados de violencia sobre la mujer, a ratificar la denuncia. Y en caso de pues, que sea un matrimonio, que haya niños en común, que haya una vivienda, una serie de cosas, pues lo que hace el juez o la jueza que corresponda, pone unas medidas provisionales. Pues generalmente ratifica la orden de protección, si la víctima y la policía la han considerado. Pues se establece un régimen de visitas del agresor hacia los menores en caso de que haya niños. Se establece una pensión de manutención en caso de que lo consideren oportuno, es decir, unas medidas provisionales. Todo esto en ese juicio rápido. En ese juicio rápido, y a partir de ahí se abren dos vías. Una vía penal, pues por el delito propiamente dicho de violencia, y otra vía civil para, pues bueno, eso lo que es una separación, unos niños, una custodia, la vivienda, etcétera. Lo que podríamos decir que la parte civil es lo que es una separación normal y corriente de cualquier pareja. Y la otra sería... La otra es la vía penal en la que sí se abre, pues eso, un juicio penal por el delito propiamente dicho de violencia. Y en el día a día, ¿cómo afecta? O sea, entiendo que tú estás en casa de tu madre, habrá gente que a lo mejor no tiene esa posibilidad. ¿Cómo pueden llevar ese día a día una vez que denuncian? Porque se dice que se empieza otra guerra, que es la guerra judicial, en la que tienes que presentar un montón de papeleo. No solamente, entiendo que este juicio rápido es quizá lo primero y a lo mejor incluso lo más sencillo, y luego hay que cambiar a los niños de colegio, ¿no? Cambiar el domicilio. Es complicado, es muy complicado, Virginia, es muy complicado porque yo creo que el sistema realmente no está preparado para afrontar todos los problemas a los que se le sobreviene a una mujer en esta situación. Denunciar es el comienzo, pero no es la solución.
Pues bueno, efectivamente yo tuve la suerte de tener a mi madre, que pude irme allí con mis hijos, pero yo en mi caso es que cambié de ciudad. Es verdad que, bueno, yo vivo en Madrid, vivía en San Sebastián de los Reyes, muy cerca, pero es que cambié de ciudad. Sí. Hay que cambiar un empadronamiento, hay que cambiar unos médicos, hay que cambiar el colegio de los niños, becas, demás. Ahí empieza una tortura burocrática. Hay que entender que una mujer en esa situación, en ese momento concreto, está totalmente hundida psicológicamente, muchas veces también tiene unos problemas físicos importantes. Yo en mi caso, cuando intentaba salir a la calle, en el portal de casa de mi madre me quedaba paralizada, era incapaz de salir a la calle. Y ahí le piden a una mujer que se pase un día al INEM, ahora coge cita, ahora espera, ahora vete al ayuntamiento, ahora empadrona a los niños, ahora se me ha olvidado un papel, vete a tu casa y vuelve al día siguiente. Todo esto con el miedo de salir a la calle. Efectivamente, entonces lo que... Vamos a ver, si a todos nos fastidian los trámites burocráticos, imaginaros a una mujer en esa situación, en la que no es capaz de dar 2 pasos seguidos de puro pánico. Porque no sabes dónde te lo puedes encontrar. Y entre otras cosas no tienen la cabeza para ir a una ventanilla y que una señorita que a lo mejor es o un caballero que a lo mejor un día es muy amable pero a otro día no lo es, te explique o te diga no, es que esto yo no te lo puedo hacer porque te falta la cartilla de no sé qué, vente mañana. Eso para una mujer en esa situación es una verdadera, o sea, es una gincana, yo diría, de superación de un obstáculo, otro es tremendo. Nos comentaba el exministro en el vídeo que hemos visto, en la entrevista que le hicimos, que hay psicólogos que acompañan a los jueces, etcétera, ¿no? y que los ayudan en este tipo de casos. ¿Tú echas de menos que haya algo más que os acompañe? A ver, fundamental, a mí me parece fundamental, o creo que sería fundamental, primero, que en estos juzgados de violencia sobre la mujer, igual que hay abogados de oficio que están de guardia para atender los casos que van llegando, hubieran 1, 2, dependiendo un poco del volumen, psicólogos de guardia. Cuando una mujer que sufre esto que estamos hablando, violencia, quiere acudir a una terapia psicológica, quiere acudir a algo, efectivamente tiene que acudir. Es que ese es el problema, tiene que acudir. A mí me parece vital que hubiera psicólogos en los juzgados de violencia porque es que cerca del 40% de las denuncias luego no se ratifican. O sea, nadie sabe lo que es para una mujer poner una denuncia y las 24 horas, esa noche o esas 24 horas que transcurren hasta el juicio, no nos olvidemos que esa mujer recibe llamadas de la madre de su agresor, llamadas de los hermanos, de los primos, de los amigos, es decir, recibe una serie de presión brutal. Generalmente lo que te decía, el 40% de esas mujeres no ratifican las denuncias. Si allí hubiera un servicio de psicología de guardia, igual que están los abogados, probablemente esto no se trata de convencer a la mujer, sino de que la mujer deje aparcado un poco ese miedo y siga en ese momento de valentía para hacer frente a su agresor. Y con respecto a la psicología, aparte del juzgado de guardia, supongo que eso se alarga en el tiempo. Supongo que eso lo necesitas durante más tiempo. ¿Estáis acompañadas durante todo el tiempo que necesitáis? No. Yo creo que no. Yo creo que no porque yo creo que, a ver, o bien tienes mucho dinero y entonces acudes a terapias privadas, buscas realmente psicólogos pero al final preparados. Eso nos está facilitando desde... No, a ver, sí hay a través de servicios sociales, a través de los espacios de igualdad, hay psicólogos, pero no nos olvidemos que es que están realmente saturados. Hay pocos profesionales. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo di el paso para solicitar, desde que yo solicité un psicólogo en un espacio de igualdad hasta que me atendieron, pasaron 3 meses. Luego era un día, o sea, 1 hora de terapia cada 15 días. 3 meses precisamente en el momento en el que seguramente más lo necesites, porque es cuando has dado ese paso tan valiente y que te cuesta tanto, a lo mejor necesitas una cosa... Efectivamente. ¿Problema de los profesionales que hay? No. Yo hasta ahora todo lo que he visto y con los profesionales que me he encontrado, maravillosos. Un problema de la administración que no da medios, que no pone el suficiente número de profesionales a disposición de... ¿Cómo crees que se podría mejorar todo esto? Hombre, pues yo creo que al final es un tema, por desgracia, de dinero. O sea, evidentemente
al final lo que hace falta, o yo creo, sería aumentar presupuestos, lo que hablamos, para poder aumentar el número de profesionales que puedan hacerse cargo o puedan atender a mujeres en esta situación. Es que al final todo yo creo que se reduce a eso, a dinero, porque buenas voluntades hemos escuchado, llevamos muchísimos años escuchando muchas buenas voluntades, escuchando pactos, ahora vamos a firmar esto, ahora vamos a firmar lo otro, pero si luego los gobiernos a los que les corresponde, el que sea, me da igual, no ponen el dinero encima de la mesa y no se ponen medios reales que lleguen donde tienen que llegar, ¿estamos siempre igual? Es que estamos siempre igual. No me da la sensación de haber avanzado. ¿Y con respecto a los trámites? Yo creo que sería fundamental una ventanilla única. Un sitio donde una mujer pueda ir con su documentación, entregue todo. Y que lo cuentes una vez, ¿no? Y, efectivamente, que cuentes una vez lo que te ha ocurrido, que solo tengas que explicarle a la persona que te atiende en la ventanilla una vez que tienes una orden de protección, que estás en este proceso, etcétera. Entregar toda la documentación y que sea la administración la que lo solucione. Si es ayuntamiento, si es comunidad autónoma, que se pongan de acuerdo de ellos, que las mujeres que están en esa situación no están para que les pongan más trabas, que bastante tienen con lo que tienen. Desde luego. ¿Se puede salir? Totalmente, totalmente. Que no tengan miedo. Si alguna me escucha, de verdad, es difícil, no les voy a engañar, sí, es difícil. Hay que ser muy fuerte, hay que ser muy valiente. No solo se puede, se debe salir. Hay una vida maravillosa fuera. En el caso de las que tenemos hijos, nuestros hijos además lo agradecen, cambian radicalmente y se convierten en unos chavales súper felices. Y lo merecen, seguro. Y yo actualmente soy una mujer que me siento totalmente completa, realizada, feliz, y voy a seguir contando mi historia allí donde me llamen porque considero que puede hacer bien a otras mujeres que estén pasando por ello. Desde luego. Y nosotros te agradecemos que hayas estado precisamente por eso, porque sabemos que esto hace mucho bien y a ver si conseguimos acabar con ello, que desde luego va a ser difícil, pero con testimonios como el tuyo seguro que ayudan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Virginia. Volvemos ahora. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get... Y con este tremendo testimonio que nos ha dejado los pelos de punta, llegamos al final de nuestro programa. Hemos querido poner el foco en el día a día de todos nosotros, porque al final a todos nos afecta. Hemos avanzado mucho en los últimos años, pero todavía nos queda mucho camino. Y es un camino que debemos hacerlo juntos, porque si no, no llegaremos nunca a esa igualdad tan ansiada. Muchas gracias por acompañarnos. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday